Los saludo en este día nuevo, en este regalo que nos hace el Señor, nuestro Padre Celestial, hoy 21 de agosto del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez, para las personas que no me conocen. Trato de llenarme de la presencia de esta palabra que he entendido a través de los años, a través de mi experiencia, después de cometer muchos errores, muchas equivocaciones, de andar en ceguera espiritual. Trato de fortalecerme y de mantenerme en ella porque realmente soy testigo fiel del cambio que puede producir esta palabra que nos llama, que nos exhorta, que nos muestra realmente quién es ese Padre, ese Dios todopoderoso que siempre está y ha estado y estará presente en nuestras vidas. A mí me encantan las novelas de amor, me encantan las películas de amor, me encanta cómo se puede manifestar de diversas formas ese amor ante los demás. Por eso hoy me parece que la palabra de Dios nos habla, o por lo menos a mí me ha hablado muchísimo a mi vida. Tendría muchas cosas que he sentido en mi ser, en mi interior, porque esta palabra de verdad que me llena de mucha alegría, de gozo, de paz, de exhortación, porque la palabra cumple todo eso. Es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, y nos prepara para que nosotros podamos discernir las cosas que van pasando, nos prepara para enseñar, para exhortar, pero sobre todo nos prepara esa palabra de Dios para recibir ese amor que no tiene límites, ni en el tiempo ni en el espacio, que es el amor de nuestro Padre Celestial, representado en su Hijo Jesucristo, que ha sido revelado a los hombres y que se derrama en nuestros corazones con la presencia del Espíritu Santo. Por eso quiero compartirles entonces estas reflexiones con base en los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy. La primera lectura está tomada del libro de Ruth, capítulo 2, versículos del 1 al 3, del 8 al 11 y capítulo 4, versículos del 13 al 17. Noemí tenía por parte de su marido un pariente de muy buena posición llamado Boaz, de la familia de Elimelech. Ruth la moabita dijo a su suegra Noemí: «Déjame ir al campo a espigar donde me admitan por caridad». Noemí le respondió: «Anda, hija». Ella marchó y se fue a espigar en las tierras, siguiendo a los segadores. Fue a una de las tierras de Boaz, de la familia de Elimelech. Boaz dijo a Ruth: «Escucha, hija, no vayas a espigar a otra parte. No te vayas de aquí, no te alejes de mis tierras. Fíjate en qué tierra ciegan los hombres y sigue a las espigadoras». Dejó dicho a sus criados que no la molestasen. «Cuando tengas sed, vete donde los botijos y bebe de lo que saquen los criados». Ruth se postró ante él por tierra y le dijo: «Yo soy una forastera. ¿Por qué te he caído en gracia y te has interesado por mí?». Boaz respondió: «Me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido, que dejaste a tus padres y tu pueblo natal y has venido a vivir con gente desconocida». Así fue como Boaz se casó con Ruth, se unió a ella. El Señor hizo que Ruth concibiera y diese a luz un hijo. Las mujeres dijeron a Noemí: «Bendito sea Dios que te ha dado hoy quien responda por ti. El nombre del difunto se pronunciará pues en Israel, y el niño te será un descanso y una ayuda en tu vejez, pues te lo ha dado a luz tu nuera, la que tanto te quiere, que te vale más que 7 hijos». Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas le buscaban un nombre diciendo: «Noemí ha tenido un niño», y le pusieron por nombre Obed. Fue el padre de Jesé, padre de David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Salmo 127. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filanterías y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes no se hagan llamar maestros, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. En la tierra a nadie llamen Padre, pues uno solo es su Padre, el del cielo. No se llamen consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero de ustedes que se haga servidor de los demás. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día te doy gracias, Padre Santísimo, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, tus hijos, para tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque como dice en Proverbios 15:33, respetar al Señor es escuela de sabiduría. Delante de la gloria va la humildad. Hoy te ponemos, Señor, en tus manos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Te ponemos en tus manos nuestras familias, nuestra vida, Señor, nuestros talentos, nuestros dones, todo lo que tú nos has dado, Señor. Te ponemos en tus manos nuestra libertad, esa libertad de decisión, Señor, para que tú seas quien nos guíes a elegir siempre el mejor camino que eres tú, a elegir el camino, la verdad y la vida que es tu Hijo Jesucristo. Hoy te pedimos que nos llenes de la presencia del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe a través de tus palabras, Señor, lo que quieres que nosotros hagamos en nuestra vida. Derriba, Señor, todo obstáculo que quiere impedir que nosotros escuchemos hoy tu voz. Que seas, Señor, el que nos ilumines, que seas tú, Señor, el que nos guíes, el que permitas que hablemos, que sintamos, que actuemos, Señor, conforme a tu santísima voluntad. Amén. Bueno, les decía al comienzo que a mí me encantan las novelas con finales felices, donde la pareja, luego de pasar por muchas circunstancias, ese par de enamorados, se casan y son felices como las codornices. Bueno, eso pareciera que fuera muy cursi, ¿no? Pero creo que la felicidad es la que buscamos todos por nuestro paso en esta tierra. O sea, no creo que exista un solo ser humano que diga: yo quiero ser infeliz, porque fuimos creados por Dios
para buenas obras, como dice en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Somos obra suya, creados por medio de Cristo Jesús, para buenas acciones, las cuales Dios nos asignó como tarea. En el libro de Ruth, la palabra de Dios nos enseña cuáles son los efectos que tienen esas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Desde que nos levantamos, todo el tiempo tenemos que tomar decisiones, pero muchas veces las decisiones nos llevan por caminos equivocados, nos hacen cometer errores, nos lastiman y lastiman a las personas que amamos. Esas decisiones a veces traen unas consecuencias funestas, y por eso es que necesitamos sabiduría para tomar decisiones. Y como dice en Proverbios 15:33, respetar al Señor es escuela de sabiduría. Entonces, si nosotros queremos tener sabiduría para aprender a tomar decisiones en nuestra vida diaria, miren, las cosas más pequeñitas, en las cosas más elementales, tenemos que tener sabiduría para tomar decisiones. Y miren cómo entonces en este libro de Ruth es un ejemplo clarísimo de los efectos de esas decisiones que nosotros tomamos. De verdad que siento mucha alegría de pensar que esta mujer tomó una decisión que aún hoy hace que nosotros podamos tener la convicción y el crecimiento en nuestra fe. Ya lo vamos a ver. En la primera lectura, que es la continuación del libro de Ruth que vimos ayer, nos enseña que en el tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá. Entonces, si tú tienes hoy necesidades, si tienes problemas, si tienes dificultades, si tienes hambre, si no tienes trabajo, si eres un habitante de esta tierra, tiene condiciones muy difíciles, porque tener hambre es una de las situaciones más difíciles que cualquiera persona puede tener, porque alimentarnos es una de las necesidades más importantes que nosotros tenemos. O sea, para poder vivir necesitamos alimentarnos. Entonces, en esta primera lectura que nos está enseñando, repito, dice que en esa época, en el libro de los jueces, dice que hubo hambre en el país. Y entonces, en uno de los habitantes de ese país, que se llamaba Elimelech, emigró, se fue de Judá, se fue con su mujer que se llamaba Noemí, y sus dos hijos que se llamaban Maclón y Quilón. Ellos eran de la tribu de Efraín, de Belén de Judá, y llegaron a la campiña de Moab. Se establecieron allí, y a los 10 años de estar establecidos allí, murió Elimelech, o sea, murió el esposo de Noemí. Y sus dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas, se llamaban Orfa y Ruth. Y al cabo de los 10 años murieron los hijos de Noemí, y quedaron entonces, ¿qué? 3 viudas. Y Noemí, al enterarse que el Señor había atendido a su pueblo dándole pan, emprendió con sus 2 nueras el camino de vuelta al país de Judá. Llegaron a un sitio del camino, y les dijo a las 2 nueras: vuélvase cada una a su casa, a donde su mamá, para que allí de pronto tengan un nuevo marido y tengan una nueva oportunidad y se casen. Entonces, ¿esto por qué lo dice? Porque lo que sucede es que estábamos hablando de 3 mujeres, y en la época de Israel el hombre era el que proveía, era el que llevaba el alimento, el hombre era el que salía pues a buscar para sostener a su familia, y obviamente la mujer estaba en su casa cuidando a sus hijos, cuidando a su esposo, cuidando de la casa. Entonces, claro, al morir Elimelech, que era el esposo de Noemí, y los 2 hijos, que eran el esposo a su vez de Orfa y de Ruth, pues quedaron estas 3 mujeres viudas. Entonces, por eso Noemí les dice, ¿cuál es la solución que ve Noemí? Le dice a cada una de sus nueras: váyase cada una para su casa. Y como están en su casa, porque en esa época, ojalá que fuera así también, en esa época la mujer dejaba su casa únicamente cuando se casaba y se iba con su esposo a formar pues su nueva familia.
Y también en esa época, si el esposo moría y no tenía hijos, los hermanos se podían casar con la viuda para que el nombre, porque el nombre para los israelitas era muy importante, y de hecho sigue siendo muy importante porque es parte de nuestra propia identidad. O sea, mi nombre es mi nombre y pues no es el nombre de ninguna otra persona, eso es parte de mi propia esencia, ¿no? El nombre. Entonces, para que ese nombre no se extinguiera, entonces le dejaban que esas esposas viudas se casaran con otros hijos. Y por eso es que Noemí le dice a sus nueras, váyanse para sus casas. Estando en sus casas, ustedes consiguen otro marido que las pueda sostener y que puedan estar con ellas. Y entonces, pues ellas al principio le dijeron que no se iban a ir, pero al final entonces Noemí le dice, váyanse porque yo, mi camino es muy difícil. Dice, yo estoy en amargura, Dios ha sido muy, muy duro conmigo. Váyanse porque ustedes, de pronto el Señor les concede la gracia de vivir tranquilas en casa con un marido nuevo. Y las abrazó y todas tres comenzaron a llorar. Entonces ella vuelve y les dice, Noemí vuelve y les dice, vayan, hijas mías, vuélvanse, que soy demasiado vieja para casarme. Y aunque pensara que me queda esperanza y me casara esta noche y tuviera hijos, ¿van a esperar a que crezcan? ¿Van a renunciar por ello a casarse? No, hijas, mi suerte, miren esto que dice Noemí, mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. Claro, se le murió el esposo, se le murió sus 2 hijos, no tenían como recursos para vivir, tiene 2 nueras a quienes quiere, a quienes ama, se tiene que desprender de ellas. O sea, la situación de Noemí no era fácil en ese momento. Quizás hoy cada uno de nosotros está pasando por muchas circunstancias difíciles, pero pensemos un poquito en Noemí. Se le murió el esposo, se le murieron sus hijos, tiene que volver a su tierra cansada, agotada. Bueno, no era fácil la situación de ella. Y entonces les dice a sus nueras, y Orfa, que es la primera de las nueras, dice, tomó la decisión y se regresó a su casa. Y Ruth, sin embargo, ella dice, yo me quedo con usted, contigo. O sea, le dice Noemí, no insistas en que te deje y me vuelva. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será el mío. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Solo la muerte podrá separarnos, sino que el Señor me castigue. Esto está, obviamente, cuando leemos todo el libro de Ruth, que es un libro muy corto, pero muy, muy profundo y muy hermoso. Y entonces Ruth toma la decisión, dice, quizás ella puede tomar la misma decisión de Orfa. Orfa que dijo, regreso a mi casa y estando allá en mi casa, conozco a algún hombre, me caso con él y vuelvo a empezar otra vez esa vida, ¿cierto? Pero Ruth decidió quedarse con Noemí. ¿Por qué decidió Ruth quedarse con Noemí? Porque Noemí era viuda, estaba sola, estaba necesitada, estaba amargada, estaba triste, en fin, tenía muchas, muchas dificultades. Ella tomó la decisión, Ruth tomó la decisión, no era fácil. Ella iba, quizás Ruth también se hubiera ido para su casa, también allá tenía alimento, también allá había conseguido quien la sostuviera. O sea, no era el camino más fácil, había sido el que tomó Orfa, irse para donde su mamá. Pero Ruth decidió quedarse con Noemí y le dijo eso, donde tú no me insistas que yo me vaya, no, yo no te voy a dejar, no me insistas que vuelva, porque a donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué palabras tan tremendas de Ruth. Ruth era moabita. Y los moabitas entonces son los descendientes de Lot que digamos que desobedecieron a Dios. Pero ya Ruth tenía su corazón de un convencimiento tremendo de que tu Dios será mi Dios. O sea, ella sabía quién era el Dios y por eso entonces en esa obra
de absoluta entrega, dice, yo me voy contigo. Era una anciana y no la quiso abandonar, no la quiso dejar. Y miren lo que pasó. Entonces siguieron las dos mujeres y llegaron a Belén de Judá, es decir, de donde era Noemí y Elimelec. Y miren cómo estaba el corazón de Noemí, que cuando ellas llegaron a su pueblo, a Judá, las mujeres la saludaban y decían, sí, es Noemí. Y ella corregía, no me llamen Noemí. El nombre de Noemí significa todo positivo, dulzura, es una persona que tiene una personalidad muy bonita, que transmite felicidad, encanto, dulzura. Entonces Noemí les dice, no me llamen Noemí, llámenme Mará, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí llena de bienes y el Señor me trae vacía. Ella está diciendo, yo me fui con esposo, con 2 hijos y estoy llegando acá viuda, sin absolutamente nada. Pero ¿a quién le echa la culpa a Noemí? Y dice, el Señor me afligió, el Todopoderoso me maltrató, me ha llenado de amargura, partí llena de bienes y el Señor me trae vacía. Dios no es quien hace eso. Dios a nosotros nos da amor, nos da vida, nos da felicidad, nos da todo lo que nosotros podamos tener. Somos nosotros los que tomamos decisiones equivocadas. Ella un día decidió con Elimelec, decidió irse de la tierra suya de Judá, de su patria, de lo que era ella, de Dios mismo. Decidió irse, porque este concepto que está diciendo Noemí de Dios, ese no es el concepto que nosotros debemos tener de Dios, porque Dios es bueno, Dios nos provee, Dios es el creador de todo, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de irnos. Noemí y Elimelec que tomaron la decisión de irse. ¿Por qué tomaron la decisión de irse? Porque había hambre. ¿Y por qué había hambre? O sea, si Dios es tan prodigioso, si Dios es el dueño de todo, ¿por qué había hambre? Porque nosotros no buscamos ese alimento celestial que es Dios. Ya nosotros ya lo vimos que en el Éxodo, cuando el pueblo israelita tenía hambre, ¿qué hicieron? Dios llenó sus estómagos de ese alimento de maná. Entonces, obviamente que Noemí acá está hablando, diciendo que la amargura que ella tiene, por eso dice que la llamen maná, porque maná es cuando el pueblo israelita tenía sed, se quejaron ante Moisés, y Moisés le dijo a Dios y llegaron a un río, pero el río el agua de ese río era amarga. Y entonces Dios le dijo a Moisés que echara allí un tronco, un palo, y eso fue lo que hizo que el agua se endulzara. Entonces por eso es que Noemí le está diciendo, no me digan así, no me digan Noemí, porque yo no soy dulce, yo tengo en mi vida que es amargura. Y tengo amargura, ¿por qué? Porque el Dios Todopoderoso ha puesto su mano sobre mí. Entonces en Ruth, en el texto de hoy, esto será un resumen pues de los capítulos anteriores del libro de Ruth. Y hoy empieza el texto bíblico diciendo entonces que Noemí y Ruth llegaron, después de que llegaron allá a Judá, a Belén de Judá, entonces Ruth le dice a Noemí, déjame ir a trabajar, déjame ir a recoger espigas del campo, donde un segador me permita ir detrás de él. Miren qué hermoso esta sencillez, esta humildad de esta mujer. Ella simplemente dijo que la dejara ir a trabajar. Primero le está pidiendo el consentimiento a su suegra, o sea, la está respetando a ella como una persona mayor, como la suegra, la mamá de su esposo, aun cuando él ya no esté. Le dije, déjame ir a trabajar. ¿Y a qué va a ir a trabajar? A recoger espigas en el campo, donde un segador me permita ir detrás de él. ¿Cómo se recoge el trigo? Entonces va un segador que lleva arrancando el trigo, pero a veces recoge tanto que va cayendo pues granos, y va cayendo espigas. Y entonces esta mujer le dice, no me interesa que sea algo muy sencillo, que es recoger lo que el segador va dejando detrás. Yo quiero trabajar en eso. Y entonces
ella se va y empieza diciendo que el texto empieza diciendo entonces que Ruth se fue a trabajar y cayó en un cultivo de Boaz, que era un familiar de Elimelech, y entonces ella le dijo que, pues, al capataz que la dejara allí trabajar, y desde muy temprano llegó a trabajar a recoger esas espigas que iban cayendo. Y cuando llegó Boaz y le pregunta a su capataz quién era ella, entonces él le cuenta que ella es la chica que ha venido con Noemí, y le dice el capataz: me dijo que la dejase ir detrás de los segadores recogiendo espigas hasta juntar unas gavillas. Desde que llegó por la mañana ha estado de pie todo el día y ahora está aquí descansando un poco. Miren cómo esta mujer, a pesar de esa labor sencilla que llegó a hacer, se esforzó, luchó por trabajar. Entonces tiene un corazón primero de seguir a su suegra, de estar con ella, de ayudarla, de no abandonarla, y luego entonces se va a trabajar en ese humilde trabajo de recoger lo que le iba cayendo al segador, y en consecuencia entonces Boaz se da cuenta quién es ella. Y cuando le dicen que es hija de Noemí, él sabe que, pues, obviamente él es familiar de Elimelech y que él tiene derecho a casarse con ella. Entonces termina el texto bíblico diciendo, pues, como para no hacer tan extenso, que termina casándose Boaz, termina casándose con Ruth. Y entonces Dios hace concebir un hijo a Ruth, y le llaman ¿qué? Obed, padre de Jesé, que es el padre de David. Y saben entonces cómo es esta dinastía. Es el hijo. Nosotros sabemos que de Jesé, del tronco de Jesé, salió un retoño que es Jesucristo. Jesucristo Dios y Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Entonces cuando la Virgen fue concebida, el ángel le avisó a María que iba a ser concebida por obra y gracia del Señor. Le dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 31, mira, concebirás y darás a luz a un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tenga fin. Ese hijo que tuvo Ruth con Boaz, que Dios le dio a Ruth, ese hijo, lo crió, lo educó Noemí. Y entonces esa mujer que antes estaba amargada, estaba triste, está diciendo: Dios es el que me ha tratado mal, su mano fuerte ha estado sobre mí. Esa mujer recibió ese hijo porque ella lo crió, y todas las mujeres le decían pues que era el hijo de Ruth, que tanto la quería ella, y ella fue la que crió a este hijo de Ruth y de Boaz. Y le pusieron el nombre de Obed, que fue el padre de Jesé, y ese el padre de David. Y entonces sobre David, Dios le dio el trono de hijo de David, se lo dio a Jesucristo, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tenga fin. Miren esa decisión que tomó Ruth de decir, vuelvo a decir, para ella hubiera sido más fácil irse para la casa suya, que su mamá lo hubiera seguido manteniendo, haberse casado, tener hijos por allá, cualquier hijo, pero no, ella tomó una decisión por amor a Noemí, de seguirla a ella y de declarar: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Esa decisión que tomó Ruth, aún hoy, después de más de 2000 años, muchísimo más, porque esto estamos hablando de la época en que estamos hablando de David, hacia atrás está Jesé, hacia atrás está Obed. O sea, estamos hablando de más de 3 generaciones hacia atrás de David. Entonces, muchísimos más años antes, y esta mujer tomó esa decisión, tomó la decisión de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, de decirle a Noemí no abandonarla, no dejarla sola. La decisión de Orfa, que fue más fácil, ¿no? Irse para su casa,
allá probablemente se casó con otro hombre, pero pues no pasó nada, ¿cierto? En el capítulo, en este mismo libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 15, dice que Noemí le dijo a Ruth: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios, a Dios con minúscula. Sí, vaya y cásese y ya, tenga otro hijo. Pero en cambio Ruth decidió quedarse con su suegra, que no tenía nadie quien velara por ella, que estaba viuda, amargada, sin nadie que la sostuviera, echándole la culpa al Señor porque había puesto la mano sobre ella, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Por eso dijo que la llamaran Mara, que significa amargura. El nombre entonces la firmeza que tuvo Ruth al decirle a Noemí que su Dios, que el Dios de ella sería su Dios y que su pueblo sería su pueblo, esa decisión de Ruth aún hoy favorece a la humanidad entera, porque Dios la hizo madre de Obed, padre de Jesé, padre de David, y que muchos siglos después sigue sosteniendo nuestra fe. ¿Cuál es el valor entonces de tus decisiones? ¿Sigues el camino de Ruth? ¿Decides así como Dios? Como Ruth, tu Dios será mi Dios? La palabra de Dios de verdad que nos llena a nosotros de tantas bondades, de tantas enseñanzas, y por eso es que entonces este libro me parece que es muy importante, porque es lo que nosotros aprendemos en el día a día. Y miren entonces en el Evangelio, entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Háganlo y cumplan lo que ellos dicen. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Y empieza a hablar, nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar que todo lo que los fariseos y los escribas hacen es para exigirle, ponerle cargas a las demás personas, pero que no están dispuestos a mover un dedo, que se paran en las sinagogas para que los vean, hacen las cosas para que los miren, para que los alaben, para que les hagan reverencias, para que les den los primeros lugares. Pero en cambio Él dice: en la tierra a nadie llamen Padre, pues uno solo es el Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es el consejero, Cristo. El primero de ustedes que se haga servidor de los demás. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. En el Catecismo de la Iglesia, a partir del numeral 2052, cuando el joven rico le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer? Dice: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno. Noemí le estaba echando la culpa a Dios: es que Dios me llenó de amargura, es que Dios me quitó, yo me fui de aquí llena de bienes, de esposo, de hijos, y Dios fue el que me los quitó. ¿Cuántas veces nosotros todo eso se lo decimos al Señor, le reprochamos, porque no sabemos y no entendemos que esa es la voluntad de Él, que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, pero tenemos que conocerla? Entonces aquí en este numeral 2052 del Catecismo nos está diciendo, haciendo alusión a la parábola del joven rico, que Jesús le contesta la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. No es la comida, no son las cosas materiales que tengamos, no es la casa, no es el carro, no es el éxito, no es la fama, no es la riqueza, no, es Dios. Dios es el bien por excelencia y la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces Jesús nos está diciendo: hagan y cumplan lo que ellos les dicen, que son los mandamientos. Y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y en el numeral 2053 dice, a esta primera respuesta se añade una segunda. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida, como dice en Mateo 5:17, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su Maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. En los 3 evangelios sinópticos, la llamada de Jesús dirigida al joven rico de seguirle en la obediencia del discípulo y en la observancia de los preceptos es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. Y miren lo que dice en el numeral 2054. Jesús recogió los 10 mandamientos, pero manifestó la fuerza del Espíritu operante ya en su letra. Predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas y los fariseos. Jesús está diciendo acá, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran los maestros de la ley, los que conocían los mandamientos de Dios. Y él está diciendo, hagan lo que ellos dicen, pero, hagan y cumplan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos no cumplen la palabra de Dios, no conocen, no cumplen los mandamientos de Dios. Lo hacen ¿por qué? Para que los vean. Por eso dice, ellos se hacen exaltar, se hacen ver, se hacen que son muy importantes. Pero cuando le preguntan entonces, ¿habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás? Pues yo digo, todo aquel que se encolera contra su hermano será reo ante el tribunal. El decálogo de estos mandamientos debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. Amarás al Señor tu Dios, porque cuando le preguntaron a él cuál es el mandamiento mayor de la ley, Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Por eso nos dice, hagan y cumplan lo que ellos les dicen, es decir, los mandamientos que ya Jesús nos está diciendo acá, que es un decálogo. Él no vino a abolir esa ley está vigente, pero que vino a Jesús a hacer, a perfeccionarla ¿con qué? Con el amor. O sea, hacerla realidad, hacerla viva, hacerla eficaz. Yo no le puedo decir a una persona, crea en Dios y crea que Dios le va a dar el pan, pero si no le doy ese pan, si no le ayudo, si no le colaboro, pues difícilmente esa persona va a creer en Dios. Hagan lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Mandó a su Hijo a que supiera una cruz para perdonar nuestros pecados. Jesús entonces es la plenitud de todos esos mandamientos. Dice en el numeral 2055, en efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Y Ruth es un claro ejemplo de hacer lo correcto, de hacer esas buenas obras y que aprendamos lo que Dios quiere de nuestro Señor Jesucristo. Es que con esas obras y decisiones acertadas que nosotros hacemos, respetamos a Dios y Dios entonces se glorifica en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pidamos entonces a nuestro Padre, a nuestro Maestro y a nuestro Santificador que nos ilumine para tomar las mejores decisiones y conforme a su voluntad nosotros podamos cumplir lo que Dios quiere, y es que hagamos buenas obras, así como Ruth, que hizo esa buena obra con su suegra, no la dejó, no la abandonó, el amor de ella estuvo por encima y Dios la premió haciéndola la madre de Obed a través de esa dinastía hermosa de David y de nuestro Señor Jesucristo. Respetar al Señor es escuela de sabiduría y delante de la gloria camina la humildad. Dichoso el que teme al Señor, como dice el Salmo, y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien.
Padre, te damos infinitas gracias por tanta sabiduría, Señor, que hay en tu palabra. Señor, así como Ruth, queremos ser esas personas humildes que vamos detrás de tu Hijo Jesucristo, siguiéndolo. Él va regando esa semilla de la palabra. Nosotros queremos recoger, Señor, esas espigas que caen al piso, para que tú las multipliques, Señor, para que de un grano de trigo, Señor, hagas muchas ramas que alimenten a muchas personas, que es tu palabra, Señor. Esa semilla de la cual Ruth fue recogiendo, Señor, que el segador ella iba detrás del segador mostrando esa humildad, Señor. Así queremos ser nosotros, seguir a tu Hijo Jesucristo, seguirte a ti, Padre, porque tú eres, Señor, el que haces que germine ese trigo. Tú eres el que haces que dé a luz, así como Ruth dio a ese hijo. Así eres tú, Señor, el que hace esa luz, que es tu Hijo Jesucristo, que es la luz del mundo. Y el que anda con Él, Señor, no verá la oscuridad ni andará en tinieblas. Padre, infinitas gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que cambias nuestra amargura, nuestra tristeza, nuestros vacíos, nuestros enojos. Tú eres el que cambia, Señor, por gozo, por alegría, por paz, por abundancia, Señor. Hoy permítenos escuchar tu palabra, oír tu voz, Señor, y llevarla a cabo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a escuchar esa palabra y a cumplirla y a hacerla efectiva realidad en nuestra vida, Señor. Que tú nos dices que perdonemos, ayúdanos a perdonar. Tú nos dices, Señor, que amemos a nuestro prójimo, ayúdanos a amar a nuestro prójimo, Señor, a caminar con el necesitado, con la viuda, a caminar, Señor, con aquellas personas que están en amargura y hablarles de tu palabra, esa buena nueva, Señor, que es el amor, que es el perdón, que es la misericordia, que es la compasión. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Tú eres esa escuela de sabiduría y permítenos, Señor, en nuestra vida diaria aprender a hacer, a cumplir y sobre todo, Señor, a hacer tu santísima voluntad. Gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.